presenta su programa, La Biblia Hoy. Escúchanos en los siguientes minutos para ser enriquecido en el conocimiento de la palabra de Dios. Bienvenidos. Gloria a Dios. Bienvenidos amigos, amigas, hermano, hermana en la fe que nos estás escuchando. Bienvenido a este tiempo de la Biblia Hoy. Un programa donde aplicamos la palabra de Dios no solo a nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, sino también aplicamos la palabra a todo lo que nos rodea, en lo profético, lo histórico. Así que vamos a orar y nuevamente dándote la bienvenida, vamos a orar y vamos a comenzar con estos 3 bloques bien lindos que tenemos el día de hoy para ya entrar en lo que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu Hijo Jesucristo, Padre, que es el motivo de nuestra vida, de nuestro estudio de la palabra. Él es la palabra de Dios. Señor Jesucristo, tú eres la verdad, tú eres el Logos, la palabra creadora. Gracias, Señor, gracias, bendita Trinidad, por darnos el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Te pedimos por el corazón, Señor, de aquellos que van a escuchar el día de hoy. Prepara sus mentes, sus corazones, que puedan tomar notas, Señor, que puedan evaluar lo que reciben a través de tu palabra y que principalmente lo podamos aplicar a nuestra vida diaria. Te damos gracias, te exaltamos, Señor, y por favor, usa nuestra vida en este tiempo para compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos todo. Amén. Amén. Les saluda, hermano o hermana, el pastor Gustavo Jáuregui junto con mi esposa Marta. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente. Y antes de comenzar, quiero motivarte. Hay veces que compartimos algún tema en 2 veces. Quiero motivarte a buscar nuestro app ahí en YouTube, en la media, YouTube y Facebook. Puedes encontrarnos en Palabra Viva y Eficaz, Ministerio Palabra Viva y Eficaz, Gustavo Jáuregui. Ahí vas a tener todos los videos, todas las predicaciones, estudios bíblicos, o puedes por supuesto bajar el app de Radio Oasis y ahí también vas a encontrar diferentes estudios de nuestro ministerio. Estuvimos compartiendo la semana pasada la primera parte de qué es la verdad. Estuvimos hablando de lo que el mundo cree que es la verdad en este tiempo. Estuvimos hablando de lo que cree el filósofo, lo que cree el religioso, lo que cree el budista. Estuvimos definiendo qué es el panteísmo, qué es el teísmo limitado. Estuvimos hablando del politeísmo. Todas fuentes que no pertenecen a la palabra de Dios, pero que están tomando principalmente en los jóvenes un auge tremendo. Todo aquello que los puede o les puede hacer creer de que no hay que vivir una vida sin compromiso, hay que vivir una vida donde lo que yo haga pienso que está bien, hay que recibirlo. Lamentablemente, aún en las familias cristianas, los hijos, los nietos están siendo bombardeados constantemente por lo que es una sociedad anti Dios y anticristo, como lo pudiéramos llamar. Estuvimos compartiendo ya, llevando el estudio de lo que es la verdad a lo que nosotros creemos, que la verdad es la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Compartimos un primer punto, diciendo que la verdad existe. Estuvimos compartiendo Juan 1:14, donde dice que el Señor Jesucristo llegó a esta tierra lleno de gracia y de verdad, como Hijo de Dios. Estuvimos compartiendo el punto 2 en cuanto a que la verdad no solo existe, es el Hijo de Dios, la verdad es Dios, la verdad es Cristo. La verdad es importante. Ahí en 2 de Tesalonicenses 2:13, el apóstol Pablo, hemos leído que el apóstol Pablo declara que Dios nos ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Qué preciosa palabra la del apóstol Pablo. Comenzamos hoy compartiendo parte de ese punto 2, diciendo que la manera en que respondemos a la verdad de Dios afecta la calidad de nuestra vida. Amigo, amiga, si estás escuchando y nunca has recibido a Cristo como Señor y Salvador, déjame decirte que
la verdad es Cristo, la verdad es la palabra, no porque nosotros lo digamos, sino que por fe y por iluminación y por presencia del Espíritu Santo en la Biblia, podemos entender por fe que Cristo es la verdad como el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida más feliz, plena y más satisfactoria que se puede vivir es la vida comprometida con la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, cómo respondemos a la verdad nos afecta solo ahora, sino también por toda la eternidad. Y quiero agregar también que como respondemos a la verdad, nos afecta no solamente a nosotros, sino también a aquellos de los cuales estamos a cargo. Papá, mamá, si nunca has recibido a Cristo como Señor, hoy te motivamos que sea el día que escuches el programa y que al final del programa puedas hacer esa oración de fe, recibiendo a Cristo Jesús como tu único Señor y Salvador, la verdad universal. Amén. Continuamos entonces y otro punto que vamos a ver, que a la verdad hay que buscarla. La Biblia subraya el hecho de que tenemos que buscar la verdad. ¿Qué significa esto? Debemos ir tras ella hasta encontrarla. Siendo que la verdad es tan importante, sería ideal que la poseyésemos naturalmente, que fuera intrínseca a los seres humanos, que el conocimiento de la verdad fuera tan natural y automático para nosotros como lo es nadar para los peces. Pero lamentablemente no es así. La verdad no es inherente, no nos cae en nuestro regazo. El Señor declara en la palabra de Dios. Allí en Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Lo que este versículo afirma respecto de encontrar a Dios también es cierto con respecto a encontrar la verdad, una de las cualidades sobresalientes de Dios. En otras palabras, encontramos la verdad cuando la buscamos de todo nuestro corazón. Cada uno de nosotros necesitamos examinar nuestro propio corazón. ¿Qué estamos buscando en la vida? ¿En qué estamos concentrados? ¿En nuestra educación? ¿En nuestra profesión? Dios nos está llamando a más que simplemente prepararnos para una carrera o lograr el éxito en ella. Dios quiere que nos ocupemos seriamente en buscar la verdad hasta encontrarla. Amén, amén. Y qué bonito, ¿verdad? Lo que se está compartiendo. Hay veces que escuchamos sectas o grupos supuestamente sabios cuando comparten lo que ellos creen que es la verdad. Y nosotros en nuestro corazón, en nuestro espíritu, recibimos esas palabras o esos comentarios y realmente nos da tristeza entender de que la verdad de Dios, su palabra, su Hijo Jesucristo, está tan al alcance de toda la creación y sin embargo la mayoría, lamentablemente la mayoría de las personas, los jóvenes adultos, la mayoría al día de hoy la rechaza. La verdad entonces existe, la verdad es importante, a la verdad, como compartía mi esposa, hay que buscarla. Vamos a la verdad número 4. La verdad es una persona. La verdad es una persona y se llama Jesucristo. La cuarta verdad que la Biblia afirma respecto de la verdad es la siguiente. La verdad está encarnada en una persona y emana de ella. Para que podamos explicarlo de otra manera, la verdad no es solo un conjunto de principios ni de doctrinas en la Biblia. La verdadera verdad, si lo pudiéramos llamar así, se encuentra en una persona, Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. Fíjese lo que dice el Señor allá en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia recalca también que la verdad exige que asumamos una posición
Es cierto que muchas veces no es fácil vivir por la verdad. Cuando el cristiano, el que recibe a Cristo como Señor y ahora quiere caminar una vida diferente, guiado por la palabra de Dios, es posible que tenga que dejar amistades, familia. Aún, lamentablemente, hay veces que los propios padres o los propios hijos. Pero ya la decisión es nuestra. Con frecuencia esa decisión de seguir la verdad exige valentía y coraje. En un pasaje emocionante, el apóstol Pablo nos exhorta a los creyentes, como allá los exhortaba a los de Éfeso. En Efesios 6, del 10 al 14, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tomad la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En este pasaje el apóstol Pablo usa 3 veces la expresión estar firmes. El apóstol nos exhorta a estar firmes y, habiendo acabado todo, seguir permaneciendo firmes. Al pensar en seguir firmes por la verdad, nos vienen, por ejemplo, a la mente los héroes de la Biblia, tantos héroes de la palabra de Dios. Vamos a reconocer o recordar a estos Sadrach, Mesach y Abednego, que desafiaron la orden del rey para postrarse y adorar la imagen al son de la música. Hubieran podido buscar excusas para postrarse. Pudieran haber razonado: ¿cómo vamos a servir al Señor si se nos ejecuta, si nos matan? Podrían haberse preguntado: vamos a postrarnos, pero en nuestro corazón vamos a orar al verdadero Dios. ¿Qué tiene de malo? Sin embargo, estos 3 jóvenes que conocían la verdad, que conocían al Dios verdadero, no buscaron cambiar la realidad. Permanecieron firmes por la verdad, costara lo que costara, aún a riesgo de perder sus vidas. Quedaron en pie, valientes, haciendo frente a las consecuencias, y por causa de esto, cuando fueron arrojados en el horno de fuego, no estuvieron allí solos, sino que también la presencia, esa preencarnación, esa cristofanía, esa preencarnación de Cristo, estuvo con ellos y los libertó. Amén. Otro personaje que podemos recordar es Esteban, que oró para que fuesen perdonados sus verdugos mientras lo golpeaban, esas piedras que le quitarían la vida. Allí en Hechos, capítulo 7, versículos 59-60, dice de esta manera: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. También Pedro, allí en Hechos 5:29, le decía a las autoridades: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estos relatos son hermosos e inspirados, pero también hay gente que está firme por la verdad aún hoy. ¿Cómo actuamos nosotros cuando nos asalta la tentación sexual, por ejemplo? Cuando nos tienta el alcohol. ¿Cómo se nos invita a hacer, o cuándo se nos invita a hacer algo que compromete nuestra relación con Jesucristo? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos a esa verdad que ya tenemos en nuestro corazón? La verdad exige que con valentía permanezcamos firmes por ella. Y otra cosa que podemos ver que produce la verdad en nuestras vidas: la verdad nos libera. Jesús mismo, allí en Juan 8:32, declaró: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. La verdad existe, la verdad es importante, a la verdad hay que buscarla. La verdad es una persona, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. La verdad nos libera.
Hay un pequeño testimonio de un teólogo que allá por el año 75 recibió a Cristo en un colegio secundario de Georgia. Y este varón dice, estaba de rodillas con algunos de mis amigos, orando juntos. Allí le entregué mi vida a Dios. Y la paz y el amor de Jesús me inundaron. Sentí su presencia y compañía como nunca antes lo había experimentado. Si alguien me preguntara, ¿puedes describir ese momento de conversión de una manera analítica? ¿Puedes decirnos qué sentiste tantos años atrás cuando recibiste a Cristo como tu Señor? Y dice este teólogo, mi respuesta sería no puedo describirlo. Sería como pedirle a alguien que explicara mediante una ecuación cómo se siente uno cuando está enamorado. Si bien tuve muchas sensaciones en los días y años que siguieron a ese encuentro con mi Señor, una de las más profundas es la de la libertad. Liberación de la carga del pecado. Liberación de los hábitos y las pasiones que querían esclavizarme. Libertad para transformarme en la persona que Dios quiso que yo fuera. Libertad para vivir una vida de relación amistosa con mi Creador y mi Redentor. Todo el que quiera puede tener esa misma experiencia de liberación, seguridad y esperanza. Como declaró Jesús, cuando conocemos y abrazamos la verdad, alcanzamos la libertad plena. ¿Conoces la verdad, amigo, amiga? Te ha alcanzado Cristo Jesús con su verdad absoluta. Hoy tú puedes tomar esa decisión de entregar tu vida a la verdad, que es Cristo Jesús, sus mandamientos, su palabra. Quédate con nosotros y si decides hacer esa oración de fe, al final del programa vamos a guiarte en esa oración de fe recibiendo a Cristo como tu Señor y Salvador. Que Dios les bendiga. Un minutito de avisos y ya nos encontramos con el segundo bloque de la Biblia hoy. Bendiciones. No te muevas, regresamos con más en La Biblia Hoy. Bendiciones, les saluda el pastor Gustavo Jauregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jauregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos de nuevo, hermano, hermana, amigo, amiga, a este programa La Biblia Hoy, aplicando la Biblia a toda la realidad, en la vida del cristiano y aún también en la vida de aquellos que están buscando a Cristo, que están buscando al verdadero Dios, que están buscando la verdad. Vamos a seguir con este segundo bloque y vamos a hablar un poquitito de consejería familiar de los padres hacia los hijos o los nietos en cuanto a la palabra de Dios. Amén. Y una de las cosas que tenemos que reconocer es que una de las consecuencias de esta vida moderna es que aún como cristianos no queda mucho tiempo para compartir en nuestros hogares la palabra de Dios con nuestros hijos. El Salmo
32, versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Y allí la palabra enseñar en el idioma hebreo es yará, y significa instruir, dirigir, y esto es interesante, lanzar, disparar o arrojar. Es un derivado de esta palabra es moré, y significa el que señala la verdad. Para Israel, la verdad era la ley de Moisés. Ahora, en nuestra dispensación cristiana, toda la palabra de Dios es la verdad. Es nuestra responsabilidad, entonces, como padres, instruir y señalar la verdad a nuestros hijos. Tal vez no habrá muchas oportunidades semanales para hacerlo, pero la verdad de Dios, su palabra, la podemos compartir en devocionales cortos y oración en familia. Amén, amén. Y la idea en este tiempo moderno tan difícil, ¿verdad? Para todos, en cuanto a cómo administrar la palabra de Dios. La idea es que nuestros hijos y nietos comiencen a pensar bíblicamente. Y el error que cometemos a veces, o lo que muchas veces el enemigo pone en nuestro corazón, es creer que un poco tiempo o poquito tiempo que compartamos la palabra de Dios no va a ser importante o no va a hacer ningún tipo de cambio en nuestros hijos. Un niño o joven sin dirección correcta, sea el tiempo que compartamos con ellos en cuanto a la palabra de Dios. Un niño o joven sin la dirección correcta va camino al naufragio espiritual y emocional. Como hablábamos antes, cuando se derrumban en nuestra vida las fortalezas de la sabiduría, de la ciencia, cuando se derrumba en nuestra vida las sabidurías del yo, de lo que yo creo que está bien, llega un momento que, principalmente lo que ya estamos en una edad cerquita de la vejez, ¿verdad? El que no tiene a Cristo, yo sé que en su corazón muchas veces se pregunta, ¿después de esto qué? Nuestros hijos muchas veces, aún en su tiempo de adolescencia, van a encontrarse también con preguntas como esa. ¿Y ahora qué? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me espera? ¿Qué es lo que me rodea? ¿Qué es la verdad? Hay una historia de un naufragio que se produjo allá en el siglo XIX, al final del siglo XIX en Irlanda, y cuenta que estaba este capitán del barco en una región que aparentemente no había ningún problema en cuanto por donde el barco tenía que navegar. Sin embargo, este barco pega contra unos escollos que había, pega contra una costa, se hunde, y cuando fueron a investigar a ver qué había pasado, prácticamente se murieron todas las personas. Lo único que encontraron que había llegado a la playa era la brújula del barco. Comenzaron a estudiarla, comenzaron a ver cómo estaba, si había algún indicio, y encontraron que aparentemente alguien había sido comandado que limpiara la brújula. Tenía un poco tal vez como de corrosión. Se ve que al limpiarla, registra el comentario del accidente, que había quedado la punta de un cuchillo finito, había quedado dentro de la brújula cuando la persona quiso limpiarla. El capitán del barco no cometió el error. La brújula no estaba orientada hacia el lugar correcto cuando se la miró para poder guiar ese barco. Y ahí viene esta pregunta: ¿estamos siendo la brújula espiritual de nuestra familia? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué les estamos dejando como legado? ¿Qué legado moral? ¿Qué legado espiritual? Sin instrucción de la palabra de Dios, nosotros bíblicamente creemos que la futura generación se encontrará con una cultura secular y una cultura anti-Dios, que es lo que el mundo ofrece. El impacto sobre sus vidas será enorme si solo pueden tomar decisiones basado en lo que enseñan las escuelas, por lo menos en nuestro país, acá en Estados Unidos. Lo que enseñan las escuelas, qué tipo de moralidad tienen,
qué tipo de instrucción reciben nuestros hijos desde prácticamente el jardín de infantes. Si nuestros hijos o nietos, siendo nosotros aquellos que nos llamamos como cristianos, no les damos una perspectiva bíblica, ellos no van a saber, por lo menos lo que opina Dios a través de su palabra, en lo que corresponde el tomar una vida o tomar decisiones que nos guíen hacia una dirección moral y espiritual. Amén. Vamos a ver unos puntos. Dios nos habla primero a los padres en cuanto a nuestro testimonio espiritual. Yo le voy a pedir al pastor, vamos a saltar ese versículo y vamos a ver que Jesús les habla a los padres. Dios les habla a los padres para, como decía el pastor, podamos ser la guía de nuestros hijos. Dios nos habla a los padres en cuanto a la importancia de la palabra de Dios, como habíamos hablado en el bloque anterior, la verdad. Es importante que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos. Allí le voy a pedir al pastor si puede leer en Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Amén. Y dice la palabra de Dios, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y quiero leer el 19 también. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén, qué hermosa palabra, ¿verdad? Nuestra actividad diaria y todo lo que hacemos con nuestras manos debe estar empapado de los mandamientos y principios de la Biblia. Esto es importante porque enseñamos no solo con lo que decimos, sino con nuestro ejemplo. Y le voy a pedir al pastor si puede leer Colosenses capítulo 3. Amén. Capítulo 3 de Colosenses, versículos 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hemos comenzado diciendo que la palabra nos instruye a que nosotros somos responsables de instruir a nuestros hijos y nuestros nietos. Compartimos la historia del naufragio en Irlanda por el mal funcionamiento de la brújula. Marta compartía que Dios nos habla primero a los padres en cuanto a nuestro testimonio espiritual y en cuanto a la importancia de conocer la palabra de Dios. No podemos transmitir lo que no conocemos, como leíamos antes en Deuteronomio, capítulo 11. Es importante también que ahí la palabra, cuando leímos Deuteronomio, dice cuando te sientes en tu casa. Y esta es la primera pregunta que nosotros queremos hacerte, hermano, hermana en la fe. ¿Hablamos de temas espirituales al participar de la comida? ¿Oramos con nuestros hijos o nuestros nietos antes de comer? Y yo sé que a lo mejor cuando compartimos este tipo de tema se siente un poco de culpa, ¿verdad? Porque todos hemos fallado o fallamos algunas veces en mantener la constancia. Sin embargo, nuestro Dios, nuestro Señor es un Dios de nuevos comienzos. Hoy podemos cambiar la actitud. Hoy podemos orar con nuestros hijos, con nuestros nietos, simplemente al probar un bocado de pan. O dar gracias por estar bajo un techo. O dar gracias porque el Señor hasta aquí, hasta este día nos ha permitido vivir, respirar, no estar en un hospital. Oramos con nuestros hijos antes de comer. Lamentablemente una encuesta determina que en Estados Unidos el padre comparte con sus hijos por día alrededor de 5 minutos de una conversación franca, una conversación donde se pueda mantener de uno hacia el otro, entendiendo lo que el otro dice, tratando de analizarlo. Lamentablemente esta encuesta
incluye también a las familias cristianas, lamentablemente. Si hemos sido negligentes en esta área, pidamos perdón a Dios hoy y comencemos hoy un plan familiar diferente. La decisión comienza con el deseo de vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra ahí también en Deuteronomio se le pedía al pueblo de Israel que compartieran la palabra cuando andes por el camino, al menos saliendo de la iglesia. Es un tiempo excelente, hermanos, para conocer lo que los niños han aprendido en la escuela bíblica. Yo sé que hay veces que con el tema en la semana, con el tema del trabajo en la escuela, las tareas, a lo mejor algún deporte que los jóvenes, los niños practiquen, es un poquito difícil, ¿verdad? Que pongan la atención en algo que han compartido, les han compartido en la palabra, pero saliendo de la iglesia, que es un tiempo cuando normalmente tendríamos que estar en un mismo espíritu, ¿verdad? Con los hijos, con los nietos, es un tiempo especial para como familia durante la comida o en el tiempo del domingo en la tarde, preguntarles qué han visto, qué creen, cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, lo que ustedes y nosotros hemos aprendido hoy en nuestra iglesia. También ahí en Deuteronomio se le pide al varón que comparta la palabra y que se acuerde de la palabra de Dios cuando te acuestes, cuando te levantes. No es difícil, hermanos, hacer una pequeña oración de 1 minuto, 2 minutos a la noche, tomando la mano de nuestros hijos, de nuestros nietos y bendiciéndolos en el nombre de Cristo. No es difícil en la mañana, antes que salgan para la escuela. Simplemente decir, vamos a tomar 1 minuto, vamos a poner este día en las manos de Dios. No es difícil, solamente el Señor está esperando que usted y yo tomemos la decisión de comenzar a vivir una dinámica familiar de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Y continuamos entonces viendo lo que Dios habla a los padres en cuanto a la enseñanza de los hijos. Hemos visto que tenemos que tener un testimonio espiritual, tenemos que formar espiritualmente a nuestros hijos y vamos a ver que Dios habla a los padres en cuanto al por qué es necesario que enseñemos la palabra de Dios a nuestra descendencia. Allí en Deuteronomio 11:1 dice así: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos y sus decretos y sus mandamientos todos los días. Si mostramos en nuestro testimonio un deseo constante de agradar a Dios, en el futuro veremos que nuestros hijos, tarde o temprano, volverán a buscar consuelo y guía en la palabra de Dios. Todo joven, querido hermano, querido amigo, todo joven lucha en algún momento de su vida con dudas y con rebeldía. A veces van a tomar malas decisiones que lamentablemente los van a afectar tal vez por mucho tiempo. Sin embargo, si conocen la palabra de Dios y han visto en nosotros un compromiso con Cristo, el Señor los hará volver al camino correcto. Amén, amén. Instruyendo bíblicamente a nuestros hijos. Primero, reconocer cómo estamos nosotros con el estudio y el conocimiento de la palabra. No podemos dar lo que no tenemos. Segundo, la palabra nos habla en cuanto al privilegio que nos da el Señor de formar a nuestros hijos espiritualmente. Como compartía Marta también, Dios nos habla a los padres en cuanto a por qué es necesario que enseñemos la palabra de Dios a nuestra descendencia. Y finalmente, ¿por qué creemos que es de bendición instruir a nuestra descendencia en la palabra de Dios? Porque también entendemos que es muy importante tener un altar familiar. Cuando se comparte la palabra de Dios en el hogar, el padre como sacerdote de Cristo es el que debe tomar la iniciativa de dirigirlo. Y sabemos, ¿verdad?, que hay veces que la esposa, muchas veces, casi siempre la mujer es la primera que se acerca al Señor, la primera que comienza a aprender a orar de una manera diferente, la que entiende primero la palabra, porque la empieza a estudiar primero. Pero varón, yo te motivo a que no dejes de guiar el altar familiar
aunque sea tu esposa, a lo mejor la que lee la escritura, pero la oración tiene que ser tuya, el bendecir a tus hijos tiene que arrancar. Si la familia cuenta con papá y mamá, el papá cristiano es el que debe tomar la iniciativa y dirigirlo. ¿En qué horario lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a orar? ¿Quién va a leer parte de la escritura? ¿Cómo vamos a programar o cambiar nuestra dinámica familiar ahora que somos cristianos? El altar familiar es donde allí aparecen las preguntas de los hijos y donde la presencia del Espíritu Santo traerá paz y perdón. Si el varón no está instruido en la palabra, tal vez se puede leer solamente una porción de la escritura y entre todos sacar conclusiones y la manera de cómo aplicar lo que hemos leído a nuestra vida diaria. No es difícil, ¿verdad? Si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, la palabra dice que el Espíritu Santo te ha sellado y ahora comenzamos a entender la palabra de Dios de una manera como antes no la entendíamos. Dice la palabra que el que no tiene a Cristo todavía hay como un velo espiritual, alejándonos de Dios y no permitiéndonos disfrutar y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. ¿Tenemos ejemplos bíblicos de altares familiares en la Biblia? Claro que sí. Fíjese ahí lo que dice Josué 24:15, por ejemplo. 24:15 de Josué dice: y si o mal os parece servir a Jehová, está hablando Josué, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué, como líder del pueblo de Dios, después que murió Moisés, entendió que era el que estaba a cargo de guiar el altar familiar en su familia. Vamos a leer lo que dice Job 1:5, lo va a leer mi esposa, ejemplos bíblicos de altares familiares. Amén, y dice así la palabra de Dios: y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra el Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amén, amén. Otro ejemplo de altar familiar, o varones que recibiendo a Cristo guiaron su altar familiar, así como mujeres. Tenemos el caso de Lidia, no me quiero olvidar de Lidia, ya en Hechos 16. Una mujer que después de recibir a Cristo comenzó a guiar a su familia seguramente en los devocionales. Allí estuvo Pablo, allí atendió Lidia después de recibir a Cristo como Señor a Pablo y quienes lo acompañaban. Tenemos la historia del endemoniado Gadareno. Dice que aquel varón, después de haber sido sanado por el Señor en cuanto a la expulsión de demonios, dice que fue y predicó la palabra en Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Este varón no solo fue liberado de toda la posesión demoníaca por el poder de Cristo, sino que después compartió el Evangelio de Cristo y seguramente en su hogar también guió el altar familiar. Hermano, hermana, no nos desanimemos si hasta ahora no hemos hecho lo que debíamos, poco, mucho, mediano, en cuanto al tiempo que dedicamos a instruir bíblicamente a la familia o a nuestros hijos, nuestros nietos. Siempre hay tiempo. Cristo es un Dios, nuestro Dios, es un Dios de segundas, terceras, infinitas posibilidades y infinitas oportunidades. Él está esperando que finalmente, con tu esposo, con tu esposa, o hermano, hermana, si usted está solo criando sus hijos, sola, el Señor está esperando que hoy esa dinámica familiar pueda estar un poco más orientada a compartir, aplicar y charlar la palabra de Dios en un ambiente familiar. Nos encontramos en el próximo bloque, si el Señor lo permite, después de este minuto de anuncios. Dios les bendiga. No te muevas, regresamos con más en La Biblia Hoy.
Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jauregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jauregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Otra vez juntos, amigo, amiga, hermano, hermana, compartiendo la Biblia hoy, la palabra de Dios aplicada a toda la dinámica de esta realidad de todos los días. Vamos a hablar un poquito de la sabiduría de Dios. Hay veces que se nos dicen o escuchamos títulos bíblicos, ¿verdad? Que pareciera que estamos hablando o de otro planeta o de otra dimensión. Vamos a ver, la palabra de Dios es tan simple, tan profunda, cuando la entendemos y cuando la aplicamos a nuestra vida. ¿Qué es aplicar la sabiduría de Dios en nuestra vida y qué es la sabiduría de Dios? Yo te voy a pedir que me acompañes a 1 Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 10. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 10. Dice, sin embargo, el apóstol Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Muchas veces decimos, Señor, quiero ser un cristiano maduro. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué significa? ¿Tengo que hacer obras? ¿Tengo que leer más la Biblia? Bueno, es importante leer la Biblia. El tema es leerla y aplicarla, la palabra de Dios. Cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, la palabra de Dios se la toma en griego como la palabra rema. Hay una diferencia entre la palabra rema y la palabra logos. El logos es la palabra creadora, la palabra inspirada por Dios, que es cuando usted lee la Biblia. Ahora, esa misma palabra, cuando yo la aplico a mi vida espiritual y veo los resultados, veo los cambios, estoy aplicando entonces la palabra rema, que es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, pero ahora aplicada a mi vida, a mis decisiones, a mi conducta. En el verso 5 del mismo capítulo, el apóstol Pablo dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La sabiduría de los hombres, Pablo la toma como el esoterismo en aquel entonces, y la razón como la fuente de sabiduría. En 1 Corintios 3:1 podemos ver realmente cómo estaba la iglesia de Corinto. 3:1 de 1 Corintios dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños
en Cristo. Ahí en el versículo 6 del capítulo 2 de 1 de Corintios, cuando Pablo dice, hablamos de sabiduría no de este siglo. Dice Pablo, esta sabiduría que estamos teniendo en la palabra y que tenemos en Cristo no es de este tiempo. Cada etapa de la historia se ve plagada de diferentes dogmas, filosofías, teorías de hombres, que la mayoría siempre están alejadas de Dios. La sabiduría que el creyente conoce no pertenece a las cosas que se desvanecen y mueren, sino a las que son permanentes y ocultas de Dios. Usted y yo por fe en la palabra de Dios y en la obra de Cristo sabemos de dónde venimos. Sabemos a dónde vamos. Creemos por fe dónde vamos. Creemos por fe lo que nos espera. Creemos por fe proféticamente a través de la palabra lo que le espera a este mundo. Por ejemplo, en el tiempo que la iglesia de Cristo sea arrebatada y los 7 años de tribulación comiencen sobre la tierra. El verso 6 entonces, ¿cómo aplicamos la palabra de Dios de manera sabia? Esta sabiduría de la palabra de Dios que no es de este siglo, sino que ha sido eterna, que ha llegado desde el final antes del principio. Dios es eterno, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Esa es la palabra que nosotros leemos y aplicamos a nuestra vida como hijos de Dios. Amén. Continuamos entonces con el versículo 7 y dice, mas hablamos sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios consta de 2 temas principales. Primero, la enseñanza sobre la persona y la obra de Jesucristo. Y segundo, las enseñanzas relacionadas con el propósito eterno de Dios en el creyente y en el universo. Yo le voy a pedir al pastor si puede leer 1 de Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 24. Amén, amén. Y dice la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Eso entonces relacionado con la enseñanza sobre la persona y la obra de Jesucristo. La segunda parte, vamos a ver las enseñanzas relacionadas con el propósito eterno de Dios en el creyente y en el universo. Si usted me quiere acompañar allí al libro de Proverbios, capítulo 3, versículos del 19 al 20. Y dice así la palabra de Dios. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Amén. Esta sabiduría se revela solo a los escogidos, o sea, los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. La sabiduría de Dios es un misterio para el incrédulo, como leía el pastor, pero para el creyente en Cristo es revelada en forma simple a través de la Biblia. Y también para nuestra gloria. Allí, como leímos también en los versículos anteriores, el teólogo Lightfoot, en relación con la sabiduría, dice, y con lo que es para nuestra gloria, la gloria de la iluminación interna, además de la gloria de la exaltación externa. Y allí en el versículo 8 de Corintios dice, las que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
Todos aquellos que condenaron a Jesús tenían la sabiduría de este mundo. En el sermón de Pentecostés, Pedro habla de la ignorancia de los judíos al pedir la crucifixión de Cristo. Usted lo puede leer allí en Hechos. De crucificar al Señor de gloria. La indignidad de la cruz en contraste con la majestad de Cristo. Y allí hay dos versículos que le voy a pedir al pastor si puede leer en Hebreos 12:2 y después vamos a leer Lucas. Hebreos 12:2. Amén. Y Hebreos 12:2 dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Amén. Y allí en Lucas capítulo 22, versículos del 67 al 70, dice la palabra de Dios de esta manera. 67 al 70. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo: vosotros decís que lo sois. Amén, amén. Entonces, seguimos ahí en 1 Corintios capítulo 2, hemos hablado del versículo 6, dice Pablo: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, aquellos, por supuesto, que han recibido a Cristo como Señor, no que tienen una religión, sino que tienen una relación con el Padre a través de Cristo por haberlo confesado como Señor. Compartimos el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. También Marta compartió el verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y en el versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entre tantas cosas que Dios ha preparado para nosotros, vamos a nombrar 4, relacionado un poco con lo que es la presencia eterna de nuestro cuerpo ya resucitado cuando estemos con Cristo. ¿Qué ha preparado Dios para los que le aman? Bueno, estaremos delante del trono de Dios y lo creemos por fe. Sabemos que hay mucha gente que escucha, ¿verdad? Y dirá: estos cristianos están medios locos. Bueno, volviendo al tema de qué es para cada uno de nosotros la verdad. Para nosotros la verdad es la que sostiene nuestra mano, que es la palabra de Dios. Y Apocalipsis 19, del 1 al 10, la palabra nos enseña que vamos a estar delante del trono de Dios. 19.1 dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor y Dios nuestro. Y el versículo 7, Apocalipsis 19.7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La iglesia de Cristo va a estar delante del trono de Dios. Segunda cosa que Dios ha preparado para los que le aman: vendremos con Cristo en su segunda venida, cuando terminen los 7 años de tribulación sobre la tierra. Apocalipsis 19, del 11 al 14, dice: entonces vi el cielo abierto, aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El versículo 13 dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Vendremos con Cristo en su segunda venida, con cuerpos ya resucitados, que no van a morir, que no van a sufrir, preparándonos ya con nuestro Señor, que va a establecer ese reino de 1000 años sobre la tierra, como lo declara Apocalipsis capítulo 20. ¿Qué otra cosa Dios preparó para los que le aman?
Viviremos con Él en la Nueva Jerusalén. Usted lo puede chequear ahí en Apocalipsis capítulo 21, a partir del versículo 3. ¿Qué otra bendición ha preparado Dios para los que le aman? Juzgaremos al mundo perdido y a los ángeles. En 1 Corintios 6, usted puede leer la palabra del apóstol Pablo, donde de repente le dice a los corintios, ¿no saben que nosotros hemos de juzgar a los ángeles? Y terminando en el versículo 10, hermanos, 1 Corintios 2, como estábamos leyendo, en el versículo 10, dice la palabra de Dios, pero Dios, hablando de la sabiduría, hablando de estas bendiciones, hablando de lo que usted y yo ya tenemos en Cristo, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El creyente no tiene que esperar llegar al cielo para contemplar todas las maravillas del reino de Dios. Leyendo la palabra de Dios, nos acercamos, ya en este cuerpo todavía, nos acercamos por fe a lo que el Señor nos promete en su palabra. Y como prometimos en el primer bloque, amigo, amiga, si has estado escuchando este programa, no es casualidad que hayas escuchado la palabra de Dios. Yo sé que hay veces cuando uno no está familiarizado con la Biblia, cuando todavía no ha recibido a Cristo, hay veces que parece que está difícil, pero yo sé que el Espíritu Santo ha tocado tu corazón. Y si tu corazón ha sido tocado por el Espíritu Santo, estás listo para recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Dice la palabra de Dios, allí en el libro de Romanos capítulo 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca lo confesamos para salvación. ¿Te gustaría recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? La palabra de Dios te promete que el Hijo de Dios murió en la cruz por tus pecados. Salvación eterna a través del perdón de pecados y a través de esa resurrección que al tercer día el Señor tuvo. Cuando fueron a chequear los discípulos, la tumba estaba vacía. ¿Estás preparado, preparada para recibir ese perdón de pecados, pasado, presente y futuro? Y estar preparado para que tu Señor te espere allá en el cielo cuando partas de esta tierra. ¿Por qué no hacer esta oración? Por fe en el Hijo de Dios. Si quieres repetir conmigo, bendito Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Y te pido, te suplico, Señor Jesús, que entres en mi alma, en mi espíritu, en mi corazón, como mi Salvador personal. Yo sé que tú moriste en la cruz por mí. Yo sé que tú resucitaste al tercer día y que has ido a preparar lugar para recibirme a mí cuando parta de esta tierra. Yo te doy gracias, Padre, en este momento por la vida eterna y el perdón de pecados que yo he recibido bíblicamente a través de tu Hijo, ahora mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esa oración de fe, la palabra dice que has pasado a ser hijo de Dios, la palabra dice que has pasado de muerte a vida y vida eterna. Te aconsejamos que compres una Biblia, que busques una iglesia cristiana evangélica donde se predique un evangelio de gracia, no de obras, no de condenación, donde puedas recibir la palabra de Dios para que crezcas cada semana espiritualmente rodeado de una comunidad de fe que va a preocuparse por tu crecimiento espiritual. Que Dios les bendiga, hermano, hermana, amigo, amiga. Ha sido otro programa de la Biblia hoy y nos encontramos, si el Señor lo permite, la próxima semana. Dios le bendiga. Bendición. Este ha sido tu programa, La Biblia Hoy,
traído por Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Si este programa ha sido de bendición y quieres contactarnos, puedes hacerlo al 805-512-0558, 805-512-0558, o puedes visitarnos en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street, en la ciudad de Ventura. Nuestros horarios de servicio son: martes y miércoles, estudio bíblico en los hogares a las 6:30 p.m. Viernes 7 p.m, estudio